Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos en vivo junto a ustedes, 11 de la mañana con 18 minutos en todo el país. Estamos en comunicación con el nuevo director departamental del MIDES, Eduardo Rodas. Eduardo, bienvenido a nuestro programa, un gusto saludarte otra vez. Para mí también un gusto, buenos días. Lamentablemente no pude tener una buena conexión para que tengamos la comunicación por Zoom, pero bueno, lo importante es que podemos estar en contacto con la audiencia. Desde luego, le vamos a pedir a nuestro compañero si nos pueden bajar un poquitito el retorno aquí en el estudio. Eduardo, bueno, nosotros lo comentábamos, tú ya estuviste al frente del MIDES aquí en Maldonado, en otro momento, en otra época de Maldonado, del Uruguay y del mundo, con esta dinámica con la que se dan los cambios en las sociedades actualmente. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentás desde esta nueva responsabilidad aquí en Maldonado? Bueno, yo le comentaba al ministro Bartos cuando estuvo por acá hace algo más de un mes que no soy el padre de la criatura, pero casi que estoy junto a ella desde el primer momento, desde sus primeros pasos en el MIDES, ¿verdad? Porque cuando el MIDES se crea en el año 2005, en abril, empezaron a convocar funcionarios públicos de otros organismos porque no contaba con funcionarios propios, era un ministerio que recién nacía. Yo hasta ese momento era funcionario desde hacía 20 años en el Correo y pasé en comisión en julio, unos cuantos meses después de creado el ministerio, es que pasé en comisión junto a muchos otros funcionarios de la administración pública, de UTE, de Antel, de la Dirección de Catastro, del Correo. Me acuerdo que en aquel momento pasamos 4 funcionarios. Y bueno, en aquel momento lo que se trataba de llevar adelante era lo que se llamó el plan de emergencia para enfrentar la crisis que vivía el país desde el 2002. En aquel momento teníamos muchísima gente bajo la línea de pobreza, en situación de indigencia, y en cierta forma fue modificándose esa situación para bien, bajo la desocupación, hubo una mejora de salarios, pero ahora estamos enfrentando otro momento, como tú muy bien decías, Marcelo, que tiene que ver con un cambio que no es solamente en nuestro país. Esta pandemia afectó a todo el mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, que la indigencia y la pobreza no estaban verdaderamente con los números que se decían, porque en pocos días que llegó el COVID-19 al Uruguay, empezaron a cerrarse algunas empresas, se constató que era muchísima la gente que vivía de la changuita, del pesito del día, la desocupación era bastante más de lo que se nos decía. Entonces estamos enfrentando otro momento diferente que tiene que ver con una emergencia alimentaria, con desocupación y con una crisis que es mundial a esta altura, ¿verdad? Eduardo, ¿qué reformas, qué cambios están encarando en el MIDES a nivel del departamento de Maldonado? Bueno, y lo primero, y donde hemos cargado todas nuestras baterías desde que estamos nuevamente al frente del ministerio, tiene que ver con la atención a las personas en situación de calle. También volvamos a hacer un poco de historia para ilustrar a la ciudadanía, a los televidentes. En el 2005 se creó un refugio para personas en situación de calle para Maldonado porque preocupaba la situación y en ese momento hacían uso del refugio unas 20, 24, 25 personas cada noche. Hoy están haciendo uso de ese refugio 33 personas, pero además tenemos casi un centenar que están durmiendo en la calle, en San Carlos, en Piriápolis, en Maldonado. Entonces queremos dar una respuesta, por lo menos de un techo y un plato de comida y un desayuno para el invierno, que es el momento más cruel que tienen que vivir las personas que están en situación de calle. Después, desde lo personal, y lo hemos hablado con autoridades de la Intendencia, con quienes estamos trabajando muy coordinadamente, tenemos que hacer algo más que abrir un refugio, porque el refugio en definitiva es un lugar para que pasen la noche o se alimenten en ese día, pero lo que tenemos que trabajar son las causas que hacen que las personas estén en situación de calle. Y bueno, el paso posterior a esta apertura de un nuevo refugio va a ser un trabajo entre varias instituciones del Estado. El Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene que ver con las cárceles, la Dirección Nacional del Liberado, que atiende a los que cumplieron una condena y fueron liberados, el INJU, Instituto de la Juventud, Oficina de Juventud de la Intendencia, el Ministerio de Desarrollo Social, la capacitación para el trabajo, el área de salud mental, de salud pública, porque acá tenemos gente en situación de calle, vuelvo a insistir, por múltiples causas.
hay gente con patologías psiquiátricas, con consumo problemático de sustancias, desarraigo familiar, en fin. Como son múltiples las causas, múltiples tienen que ser las acciones del Estado para atender a esas personas. Y quiero hacer una reflexión más, que creo que tú como comunicador y la gente del canal y todos los televidentes van a coincidir. ¿Cómo hemos naturalizado tener compatriotas en calle? ¿Cómo pasaron de 20 a 30, de 30 a 40 y ahora ya tenemos un centenar? Y los vemos durmiendo en las esquinas y durmiendo bajo un techo, tirados en un cartón, y ya no nos sorprende. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar, ¿verdad? Eduardo, se ha generado una polémica enorme, sobre todo a nivel de Montevideo, donde los números de personas en situación de calle son muy superiores, respecto al tema de la internación, no la internación, pero que acudan a un refugio. En el entendido, este gobierno dice que estar en la calle no es un derecho, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en el gobierno anterior recuerdo que cuando se iba a rescatar a esa gente en situación de calle, había muchos que por distintos motivos no querían ir y el gobierno entendía de que estaban en su derecho y los respetaban, los dejaban. Este gobierno dice no tienen derecho, no es un derecho el dormir en la calle. Me queda la pregunta sin responder de cómo van a hacer con aquellos que se nieguen, si los van a llevar de prepo, cómo van a hacer, pero ¿cuál es la mirada que hay con la gente en situación de calle en Maldonado, con ese centenar de personas que están durmiendo a la intemperie cada noche? Estuvimos hablando en una comisión de trabajo que mañana tiene una nueva reunión. Hablamos por primera vez la semana pasada, nos reunimos con un representante del comando de jefatura, nos reunimos mañana con la salud, la dirección del hospital, la división departamental de salud. El objetivo de esa reunión es crear un protocolo de acción para atender a esas personas que están en situación de calle, porque como tú muy bien decías, en aras de protegerlos del frío, no los podemos esposar y meter contra su voluntad en un bajo techo, porque en definitiva termina siendo un secuestro. Entonces, lo hablamos con el representante del Ministerio del Interior, que por la fuerza no se podía llevar a la gente. Entonces ahí es donde vamos a tener que trabajar con técnicos, con asistentes sociales, que dialoguen con la persona, ver las condiciones clínicas de la persona antes de internarla, ¿no? De llevarla al refugio, y entre otras cosas lo que queremos es, con funcionarios municipales o con funcionarios del Ministerio del Interior, antes de ser trasladadas al refugio, ver sus condiciones clínicas, llevarla al hospital, ver si no es un potencial riesgo llevarlo a estar bajo techo con otras personas, y es realmente un tema de lo más complejo. Y yendo también un poco a la historia, como tú muy bien decías, Marcelo, voy a hacer historia con relación a cómo esto se fue de las manos. Yo me acuerdo que cuando Tabaré Vázquez, el doctor Tabaré Vázquez ganó la intendencia de Montevideo, en ese momento yo no vivía en la capital del país, y sensibilizado por el frío, impulsó lo que él llamó Operación Frío Polar. Salían en camiones de ejército, levantaban a las personas que estaban en calle y las llevaban al hoy ya no existente cilindro municipal. Y habían 100 personas en situación de calle en Montevideo. Pasaron muchos años y hoy tenemos casi 2.000 personas en situación de calle. Entonces acá, vuelvo a lo que hablaba hoy, tenemos que combatir, hoy que se habla tanto de pandemia, esto hay que enfrentarlo como una pandemia. O sea, detectar e interrumpir la transmisión. ¿Qué tenemos que hacer? Detectar cuáles son las causas que hacen que la gente esté en calle. Tenemos que prevenir la propagación, si es por adicciones, por ejemplo, y cambiar los comportamientos riesgosos de la comunidad. Eso es lo que se hace con una pandemia. Acá tenemos que hacer lo mismo. Con relación específicamente a tu pregunta, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, yo creo que acá hay que actuar con el diálogo con la persona que está en situación de calle, y si se constata mediante médico que se encuentra en riesgo, bueno, ahí sí habrá que actuar compulsivamente para preservar su salud. Pero es un tema indudablemente de gran complejidad que en muchos países tampoco se ha solucionado. Y estamos hablando de países nórdicos, por ejemplo, Finlandia, que siempre se habla tanto de su educación y del poderío económico, o Noruega, también tienen gente en situación de calle. Pero esto significa que entonces, si se enfrentan a una persona que se niegue a ir a un refugio y las autoridades entienden de que tiene ciertas patologías, por lo general son personas con la salud deteriorada, ¿se puede llegar a el llevarlo por la fuerza, digamos, a ese refugio?
Hoy legalmente no tenemos herramientas para hacerlo, por eso se está hablando de una nueva legislación en ese sentido. Claro. Hoy no tenemos ningún marco jurídico que nos permite, porque además, si lo llevamos por la fuerza de la persona y la metemos contra su voluntad Están cometiendo en un un delito. refugio, y claro, y si la persona se quiere ir y no le permitimos salir, en definitiva es un secuestro. Claro. Estamos cortando su libertad. Entonces, por eso no es un tema sencillo de resolver, de alta complejidad. Acá, insisto, pueden haber patologías psiquiátricas, puede haber consumo problemático de sustancias, pero también está la voluntad de la persona, que legalmente no tenemos cómo ir en contra de esa voluntad, ¿no? Eduardo, ¿cuáles son las principales medidas o características que tendrá este nuevo refugio que ustedes están anunciando y qué capacidad se puede llegar a tener también para poder acoger a todas esas personas en situación de calle? Bien, tenemos dos movidas, por decir de alguna manera. La primera es mudar de lugar el actual refugio que existe desde hace 15 años, el Maldonado Nuevo, va a dejar de estar en ese lugar. Lo vamos a trasladar para Boulevard Artigas, donde estaba un hotel, y a 5 metros de ese hotel se están finalizando los trámites de alquiler y se harán refacciones mínimas que son necesarias para darle cabida a 50 personas que están en situación de calle, o sea que ahí estaríamos cubriendo aproximadamente 83 plazas. Y hay un tercer proyecto un poquitito más lejano, que es más difícil de concretar, pero estamos trabajando para eso, de un refugio en San Carlos. Uno va a ser permanente, que es el hotel, como está funcionando desde hace 15 años, y este otro que está muy cercano para 50 personas, y el de San Carlos, serían desde ahora, digamos 15, 20 días, hasta fin de año. Sería para atender todo lo que tiene que ver con el frío y la posible permanencia de la pandemia que nos está afectando. Y la cifra, perdón, de este de San Carlos, ¿se cuenta y se llegaría a poder cubrir este centenar de personas que usted dice? Estamos trabajando para eso, por eso de San Carlos aún no se concretó el alquiler. En Maldonado Capital tendríamos 33 que actualmente están en el refugio, 50 que sería el cupo que en principio se estaría manejando, pero tiene condiciones edilicias como para atender a más personas. Si fuera necesario, creo que se van a poder contemplar más plazas. Eduardo, y desde el desconocimiento y también capaz al haber conversado con otras personas sobre este tema, ¿cómo puede ayudar uno como ciudadano cuando se encuentra realmente en una situación, con una persona en situación de calle, en situaciones muy críticas? ¿Cómo se le puede ayudar para no tampoco ir en contra de las autoridades? ¿O cómo es que hay que actuar frente a esta situación? Yo creo que institucionalmente no se le puede decir a las personas cómo tienen que actuar, pero yo creo que desde el sentimiento y desde el razonamiento la gente actúa y colabora con las personas que están en calle, a veces acercando algún abrigo, a veces acercando un plato de comida. Recuerdo que en la administración anterior, el Ministerio de Desarrollo Social, había casi que el mandato de ayudar al que estuviera en la calle, que a nosotros nos parecía cruel, porque decían que de esa forma las personas no iban a los refugios si se les daba un abrigo o un plato de comida. Y eso no era tan así, porque la gente no va por múltiples causas, así como hay múltiples causas que hacen que la gente esté en la calle, hay múltiples causas que hacen que las personas no vayan a los refugios. A veces es porque quieren estar lejos de otras personas, a veces es por el consumo de algunas sustancias durante la noche, que es natural que consuman alcohol o alguna droga para evadirse de la forma que están viviendo, a veces es porque tienen una mascota. Entonces, eso era muy cruel. No se puede mandatar a las personas qué es lo que tienen que hacer. Sí, por ejemplo, que a veces me llaman de determinada seccional policial y me informan que hay alguien en situación de calle. Hoy no tenemos una respuesta institucional porque, como decía, tenemos 100 personas en calle y 33 plazas disponibles, nada más, que ya están ocupadas, por cierto, por personas que se vienen quedando ahí. No hay cómo decirle a las personas lo que tienen que hacer. La gente por sí misma acerca un plato de comida, acerca abrigo, y bueno, esperemos que en próximos días podamos contar con esos 2 centros de atención y ese tercero que hice mención en San Carlos
para que nadie en nuestro departamento viva en calle. Que además vuelvo a lo mismo que decía al principio de la entrevista. ¿Cómo se ha naturalizado esto? Porque a diferencia de lo que puede pasar en España o en Italia, que la gente viene de Bélgica cruzando en una balsa como puede el Mediterráneo, acá, en Maldonado y en nuestro país, son uruguayos, hijos de uruguayos, nietos de uruguayos, algunos fueron vecinos nuestros, algunos fueron capaz que hasta la escuela con nosotros. Hay gente de acá de la vuelta que se quedó en la calle y bueno, tenemos que tratar de que esto no se siga propagando como una pandemia, ¿no? Eduardo, te quería consultar por, bueno, tú has estado en el Ministerio de Desarrollo Social, en el gobierno del Frente Amplio, cuando se creó, 2005, lo decías hace un ratito, en lo que Exacto. significó la Dirección Departamental de Maldonado. Te vuelven a convocar ahora, en un gobierno de otro signo político, es decir que no quedan dudas, me parece, de tu capacidad, de tu idoneidad para el manejo de estas situaciones, por algo te han ido a buscar y me parece bien, porque hay que ir a buscar a los mejores, no importa qué partido político sean. ¿Qué opinión te merecen las auditorías que se han hecho en el MIDES y los resultados que han dado, que nos seguimos enterando de, todavía sin entender mucho por qué, cantidad de materiales, de insumos que se han encontrado abandonados, sin repartir, que se han recibido y que no se han puesto en uso, que no solamente parece una desidia por parte de las autoridades, sino que también una falta de respeto a aquellas personas, empresas, organismos o lo que fuere, que donaron determinada cantidad de insumos, de equipamientos, etcétera, y no fueron volcados a la sociedad. Me imagino que te debe sorprender como ciudadano, pero te quiero preguntar como funcionario del MIDES, ¿qué opinión tenés? Bueno, voy a dividir tu consulta en dos áreas. La primera, que sí, que efectivamente me habían convocado en la administración anterior, porque yo soy funcionario de carrera de la administración pública, mi cargo es director de división, estoy en el grado más alto del escalafón administrativo, por eso soy director de división, y en la anterior administración, cuando se creó la figura del director departamental, dado que yo era funcionario de carrera de la administración pública, me convocaron a cargo. Después, por varias discrepancias, renuncié, continué en tareas administrativas exclusivamente en San Carlos, y esta nueva administración, el ministro, a sabiendas de la experiencia en el territorio, de mi carrera en la función pública, me convoca nuevamente. Quiero aclarar que estoy en un cargo interino, yo no sé si este interinato va a ser por unos meses o por todo el periodo. Sí, eso el provisorio para siempre. Sí, por eso, nunca se sabe. Y aparte, como decía el doctor Echandi alguna vez, hablando del fútbol uruguayo, que le decían del técnico interino de un equipo, y él dijo, en el fútbol uruguayo son todos técnico interinos, ¿verdad? Es verdad. Cuando uno no juega bien, lo terminan sacando. En el caso, bueno, ahora fui convocado por el ministro, a sabiendas de que soy director de carrera, y bueno, por eso nuevamente estoy en esta función, y creo que se tuvo en cuenta también la experiencia anterior. Siendo particularmente a lo que me decías de lo que se ha encontrado, sorpresa es la primera palabra que se nos ocurre, que viene a la mente, porque, por ejemplo, ahora que se encontraron insumos para personas con discapacidad en Paysandú, desde hace mucho tiempo, sorprende. Los contenedores también sorprende, y me sorprende porque nosotros, en mi caso que estaba en la primera línea de atención a la ciudadanía, teníamos cientos de solicitudes a la espera de respuestas en sillas de rueda, en bastones canadienses, andadores, bicicletas especiales, todo lo que se encontró, la gente lo venía pidiendo desde hacía años, y le decíamos que no teníamos, ¿y cómo no lo teníamos? Si estaban ahí. Entonces, no sé si fue un problema, como fue calificado, de desidia, de olvido, de distracción, de mala gestión. Es imposible tener una respuesta. Permitime, como ciudadano, me dicen me olvidé o me distraje y yo digo que son los irresponsables, como ciudadano, ¿no? Me parece que Totalmente. no es un argumento para dar. Totalmente. Me olvidé que tenía un contenedor en el puerto lleno de insumos, mirá, no me acordaba. Es lamentable, mira lo que te voy a contar. En el año 83 concursé para ingresar en la función pública, digo 83, estamos hablando de plena dictadura, ¿verdad? Concursé para ingresar en el correo. En el año 84 fue cuando finalmente ingresé, después de haber pasado mucho tiempo en la espera del resultado de ese examen, ese concurso que había hecho, y cuando ingresé en la función pública, el primer jefe que tuve, que aún era dictadura, nos dijo, muchachos, esta es una empresa de servicios, ustedes a partir de hoy son servidores públicos. No importa si quien manda una carta
es cristiano, es musulmano, es ateo, y el que la recibe, no importa si es colorado, comunista o del Partido Nacional, la carta tiene que llegar. Y a mí me quedó tan grabado a fuego eso, que he trabajado en toda la administración pública estos años, con distintos gobiernos, y entiendo eso, que somos servidores públicos. No importa el gobierno que esté de turno, y no importa la ciudadanía qué es lo que vota, tenemos que cumplir con nuestra función. Eso lo tiene que hacer el bombero, el policía, el funcionario de la intendencia, el cartero, como también lo fui durante algún tiempo. Por eso los que somos viejos en la función pública, yo ya estoy hasta cerca de jubilarme, esto que pasó en el MIDES no deja de sorprendernos. Indudablemente entristece y sorprende. Hablamos de los insumos, ¿no? Que es lo más palpable y lo más de repente, como vos lo acabas de decir perfectamente, sin que yo te lo preguntara, lo dijiste, vos como director departamental del MIDES enfrentabas cantidad de solicitudes de la población de determinados insumos. La respuesta que tenían esos ciudadanos es no hay, no tenemos, Exacto. vamos a ver si podemos lograrlo, y resulta que estaban en un contenedor en el puerto o en el subsuelo del MIDES en Montevideo o en una oficina en Paysandú. La verdad que es espantoso. Ni hablar de otros aspectos que han arrojado las auditorías de la cantidad de dinero que se ha desperdiciado, que se ha tirado en el pago de alquileres de las ONG, que el MIDES le daba la plata a la ONG no pagaba el alquiler, y como el Ministerio de Vivienda era la garantía, era el Ministerio de Vivienda que tenía que pagar, o sea que el Estado pagaba doble por los alquileres. Hay cientos de miles de pesos que se han descubierto de malversación, estafa, apropiación indebida, eso lo determinará la justicia, pero da la sensación de que esta auditoría en el MIDES, que ya la había anunciado el presidente en campaña electoral, dejó al descubierto una cantidad de irregularidades galopantes en un ministerio tan sensible como es el de Desarrollo Social, que se creó, como señalabas tú, con el plan de emergencia para sacar a la cantidad de uruguayos que estaban en la pobreza y en la indigencia en el año 2005. Exacto. Cuando asumí la dirección en el mes de marzo ahora de este año, lo primero que hice fue pedir, vuelvo a hablar de la situación de calle porque está asociado a esto que podemos llamar auditorías. Le pedí a cada uno de los referentes de distintos programas del departamento de Maldonado que me hicieran informe, y en particular a la gente que está gestionando el refugio, porque quería saber el perfil de esas personas. Hice lo propio con lo que tenemos en la oficina. Para nuestra tranquilidad en Maldonado, a menos que exista algo que no conocemos, no tenemos nada guardado que no corresponda. Tenemos inventariado en San Carlos, en Maldonado y en Piriápolis una cantidad muy importante de herramientas que se utilizaron en el programa Uruguay Trabaja, que hizo refacciones en escuelas, hospitales. Bueno, todo eso que tenemos guardado está inventariado y son cosas que se utilizan todos los años para el programa de trabajo. Pero no, indudablemente, esto sorprendió a los que trabajamos en el ministerio, que como soy viejo acá adentro, lo he hablado con algunos compañeros y sienten la misma sorpresa que sentimos nosotros al enterarnos. Más allá de esta investigación a nivel del gobierno nacional, ¿se piensa hacer algún estudio y un análisis para ver un poquito qué pasó en el MIDES Maldonado? No hemos encontrado nada que merezca un estudio pormenorizado, porque la oficina, esto yo se lo decía al intendente Bentancur hace poco, soy el director departamental, pero no tengo potestades como ordenador de gastos. Me refiero a que desde la dirección departamental no se pueden alquilar locales. De hecho, esto que vamos a hacer con los refugios se está haciendo desde la centralidad del ministerio. Es el ministerio a nivel de Montevideo, el director nacional del programa Calle, que está haciendo las gestiones para los alquileres. No pasa por las manos del director departamental, porque no somos lo que se llama en la función pública ordenadores de gastos. Entonces acá, para la tranquilidad mía como viejo funcionario público, no tenemos nada que auditar, porque no hay más que lo que tenemos en la oficina, que son los elementos de mobiliario natural de cualquier oficina pública. Eduardo, se nos terminó el tiempo. Además, venís precedido de la gestión de Eda Mendiola, que hizo un trabajo estupendo aquí en Maldonado y que por suerte, sí. nos consta eso, y por eso, bueno, evidentemente te facilita el trabajo a vos, ¿no? Realmente, esto lo hablé, Marcelo, con el director nacional, que está inmediatamente en la jerarquía superior a mi cargo, porque a diferencia de otros directores departamentales que llegaron, por ejemplo, a La Valleja, 33 y a otros departamentos,
que también son funcionarios públicos de carrera, porque los pasaron en comisión, porque son de confianza política y vinieron a ocupar estos cargos de dirección departamental. En mi caso hay un acumulado de muchísimos años que tiene que ver con el conocimiento propio del Ministerio, que tiene que ver con las tareas propias, con un equipo muy fuerte, porque acá los funcionarios que tengo realmente están comprometidos con la tarea. Eda Mendiola, que sigue trabajando en el Ministerio, está en el programa InMujeres del Instituto Nacional de las Mujeres. Tengo un capital acumulado también, que es el conocimiento institucional, el vínculo con los organismos del Estado. Bueno, ni que hablar con ustedes, con los periodistas que hace 15 años que venimos tratando. Entonces, yo creo que más que un vínculo institucional, en muchos casos tengo un vínculo personal que me facilita la gestión. Pero no es una tarea sencilla, porque ahora estamos hablando de la situación de calle y de la emergencia alimentaria. Pero a eso le debemos sumar el trabajo que tenemos en el área de discapacidad, que ahora en 15 minutos tengo una reunión con la gerencia del BPS y con la directora de la Intendencia de Políticas Inclusivas, Eliana González, porque tenemos el tema de la pandemia y la emergencia alimentaria, pero hay otras áreas que tenemos que seguir atendiendo. Y hoy me disculpaba con la gente de producción de no poder ir al canal, porque durante la mañana estuve recepcionando 200 canastas que trajo la Intendencia, que son nuestras, pero estaban en un depósito de la Intendencia, con las que tenemos que ir haciendo entregas esta semana aquí y en San Carlos. Entonces es mucha tarea, pero hay fuerza y hay experiencia para llevarla adelante. Eduardo, seguramente vamos a tener posibilidad de entrevistarte muchas veces. Ojalá que cuanto antes puedan ser de manera presencial, pero estamos supeditados al tema sanitario, porque nos quedan otros temas para hablar. Florencia tiene más preguntas. Yo te quería preguntar por las ONG. Bueno, no sé si viste Santo y Seña anoche, que ya se suma a otras. No, porque tenía un solo televisor y a su vez estaba en Tele12 en el programa Séptimo Día, y bueno, tenía que elegir uno u otro y miré... Eso te iba a decir, son competencia de alguna manera Santo y Seña con Séptimo Día, ahora que corrieron de la grilla a Santo y Seña para los domingos. Pero bueno, ahí quedan al descubierto una cantidad de cosas que se hicieron contrataciones con las ONG, millonarias en dólares, que uno se pregunta cómo puede ser, ¿no? Además con responsables de esas ONG vinculados directamente al Mides, pero bueno, eso será motivo para hablar en otra entrevista, a ver qué pasa con la contratación de ONG aquí en Maldonado, cómo se hace, para qué, con qué transparencia, pero bueno, nos queda tema de sobra para hablar contigo en otra oportunidad, Eduardo. Por supuesto que sí, para mí va a ser un gusto estar en contacto con ustedes, porque me parece vital el trabajo que están haciendo de informar a la ciudadanía lo que pasa en el país, lo que pasa acá en nuestro departamento, y bueno, nuestra obligación es informarles para que la ciudadanía también esté informada. Así que el agradecido soy yo por este contacto, Marcelo, a Florencia mi saludo también, y a toda la gente del canal y naturalmente para la audiencia. Muchas gracias, Eduardo, te mandamos un abrazo a la distancia y hasta cualquier momento. Gracias, un gusto. Buena jornada. Gracias igualmente. Bueno, la listita con las preguntas que quedaron pendientes, ¿no? Porque además son preguntas que no pierden vigencia. Total. Porque es un tema más allá de que ojalá que esta cifra de un centenar de personas en situación de calle podamos abatirla, pero en definitiva son problemas, yo no digo endémicos, pero son temáticas que no pierden vigencia, por lo tanto todo estará planteado en la próxima entrevista. Sí, ni que hablar de la cantidad de canastas también, ¿no? Cómo se está colaborando con los alimentos, a toda la gente que lo está necesitando hoy en día, y cómo se podrá controlar o cómo se irá midiendo esto a largo plazo también, ¿no? Sabiendo que se va a venir un año muy complicado a nivel económico. Sin lugar a dudas. Tenemos que hacer la pausa. Ya vamos a una pequeña pausa, enseguida regresamos con Gustavo Rodríguez y la información deportiva. Quédense con nosotros.